La sociedad dominicana atraviesa por uno de los peores momentos de su historia. Estamos en una profunda crisis económica en la cual, pese a grandes avances en algunos aspectos accesorios, como seguridad social formal, mejoramiento de las principales vías de rodaje, mejores estructuras de escuelas y hospitales, acceso a la información, etc., siguen intactos los grandes males que afectan a la calidad de vida de la gente: altos precios de los artículos de primera necesidad, acceso a la salud y educación de calidad, acceso al agua potable y energía eléctrica estable, seguridad ciudadana, empleos dignos, entre otros. A esa profunda crisis económica, con grandes deudas sociales sin saldar, se le suma la ausencia de una oposición política, no ya al partido gobernante, sino al modelo de organización social que impide saldar esa deuda social y que, por el contrario, acentúa los males estructurales que padece nuestra sociedad. La oposición que predomina en esta coyuntura, en la cual la lucha electoral se encuentra en primer plano, es un calco programático del PLD. Su misma visión política, ideológica, económica y social, enfocada en gobernar para las élites económicas y el capital internacional, lo cual la incapacita para desplazar del poder al partido oficial, pues la ciudadanía no percibe diferencias significativas y prefieren al malo conocido que al bueno por conocer. Esto sumado al casi control absoluto sobre todas las instituciones del Estado, la prensa, las ONG y hasta las organizaciones comunitarias que tiene el PLD, hace prácticamente imposible desplazarlo desde esa institucionalidad que controla. En un escenario como este, si todas las variables se mantienen constantes, no se vislumbra otra cosa que no sea la permanencia del PLD en el poder después del 2020, ya sea con trampa o sin ella. De igual forma, cualquier otro resultado no augura cambios reales en la situación de la mayoría del pueblo dominicano, pues como dije anteriormente, no hay mayores diferencias programáticas e ideológicas entre el PLD y quienes lo adversan electoralmente, como no sea una mayor inclinación a posiciones conservadoras por parte de la oposición electoral, a tal grado que hacen del PLD la opción más liberal de quienes compiten en el certamen electoral. Cuando hablo de ausencia de oposición política en la República Dominicana, no me refiero a la ausencia de rivales que se erijan en contrarios ante el partido gobernante con el fin de desplazarlo del control estatal y tomar su lugar. No, de eso hay mucho y yo diría que hasta de sobra, como lo evidencia la actual competencia electoral. No será repitiendo recetas que ya han fracasado en más de una ocasión o apostando al malo de mañana para debilitar o sacar del poder al malo de ahora, como vamos a materializar esos cambios. Al contrario, ese es el camino a la prolongación de este círculo vicioso en el que alternamos entre unos malos u otros. Así fue después de 1978, recordemos abril de 1984. Así fue en el 2003-2004. Y así sería después del 2020 si se diera el improbable triunfo de esa oposición electoral. Para sacar al PLD del poder y, lo más importante, ver materializadas las aspiraciones de cambio real en la sociedad dominicana, hace falta una oposición real, que no solo se diferencie en la forma del régimen actual, sino que a la vez encarne una contrapropuesta de sociedad que recoja las más sentidas aspiraciones de la mayoría del pueblo dominicano, que son los sectores explotados y oprimidos. Entiendo por real oposición a quienes aspiran a alcanzar cambios reales en la forma de organización social que permitan materializar las más urgentes y sentidas necesidades de una sociedad dominicana, que sea capaz de enarbolar una contrapropuesta de sociedad, recogiendo esas necesidades y aspiraciones colectivas, no las suyas o las de que les parezcan a ese conglomerado político que se considere opositor, sino las del pueblo, que sepa comunicar para hacer entender esa contrapropuesta de sociedad a los sujetos de esas aspiraciones y necesidades, para lograr articularles a la estrategia y tácticas que permitan su consecución. Ya he planteado que considero como real oposición a aquella que promueve una contrapropuesta de sociedad partiendo de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. Creo pertinente entonces
señalar quiénes estarían llamados a constituirse en esa oposición. Por su cercanía y simpatías con los sectores explotados y oprimidos de la sociedad y su visión y vocación antisistémica, creo que el amplio abanico de organizaciones políticas y sociales que forman la abigarrada franja que llamamos izquierda es la llamada a constituirse en esa oposición real que enarbole una contrapropuesta de sociedad buena para los sectores mayoritarios de la sociedad dominicana. Habiendo expresado que adolece la sociedad dominicana de una real oposición, me siento obligado a explicar las razones que entiendo han imposibilitado su existencia. Una de las grandes deficiencias de la izquierda dominicana para constituirse en una oposición real con una contrapropuesta de sociedad es la falta de visión y claridad que le impiden tener una estrategia adecuada, de la cual se desprenden muchas otras deficiencias. No apreciar en su justa dimensión los momentos coyunturales que se presentan periódicamente en nuestra sociedad y entender para qué nos podrían servir y para qué no. Cuáles ganancias estratégicas se pueden obtener que faciliten el avance de una agenda de cambio. Lo antes dicho trae como consecuencia que de cada lucha coyuntural en la que nos envolvemos salgamos con las manos vacías y a menudo más débiles y divididos que antes. La ausencia de una visión y agenda estratégica no solo nos hace salir de cada coyuntura con las manos vacías y más débiles, sino que acentúa nuestra dispersión. La ausencia de una visión y agenda estratégica hace presa de la izquierda del coyunturalismo. Saltar de una coyuntura a otra en una cadena de tácticas forzadas por el momento actual, sin responder a una estrategia que allane el camino a esa sociedad a la que aspiramos o decimos aspirar, cambiando de enemigos y objetivos al ritmo que marquen quienes dominan, en una alocada carrera en zigzag de sube y bajas que solo nos recuerda la infértil labor de Sísifo. La ausencia de una clara visión estratégica impide a la izquierda apreciar y diferenciar cuáles son sus aliados estratégicos para una contrapropuesta de sociedad, lo cual la lleva con frecuencia a despreciar y hasta a enfrentar a sectores o clases que son potenciales aliados estratégicos y apoyar o apoyarse en sectores y clases que son potenciales enemigos de los cambios a que aspiran. Otra de las grandes deficiencias que no permiten a la izquierda convertirse en real oposición es la incapacidad para organizar una agenda colectiva propia e independiente de la oposición política sistémica. Esto convierte a las fuerzas de izquierda en reactivas, incapaces de colocar temas en el debate de la agenda nacional, lo cual las coloca a la saga de las fuerzas políticas y sociales sistémicas. Sin embargo, la más grande deficiencia que veo en las fuerzas de izquierda dominicanas es el miedo a la ruptura. Y por miedo a la ruptura me refiero a romper tanto con los moldes institucionales del sistema como con los métodos y las formas históricas de la práctica política de las organizaciones de izquierda. No puede haber una contrapropuesta de sociedad sin el planteamiento de ruptura, y más aún, sin una práctica rupturista, sin un discurso y práctica que cuestionen y desdigan el enmarcado hegemónico, que pongan en duda la ideología del nuevo orden por construir que pongan en pugna la ideología del nuevo orden por construir con la ideología dominante. Lo predominante es la casi ausencia de una práctica rupturista y a negarla o excusarla cuando se manifiesta, con un discurso defensivo en lugar de uno que reivindique esas manifestaciones de ruptura. Para revertir esas deficiencias que impiden a las fuerzas de izquierda constituirse en la real oposición que nuestra sociedad reclama y necesita, es urgente trabajar de forma permanente la formación política e ideológica de nuestra dirigencia y militancia para hacerla capaz de entender la realidad que quiere transformar y desarrollar la capacidad de autoorientarse y orientar al resto de la sociedad. Debemos potenciar la articulación y organización de los sectores y sujetos sociales proclives a enarbolar la lucha por una contrapropuesta de sociedad. Debemos enfocarnos en construir contrapoder, de lo pequeño a lo grande, de lo simple a lo complejo, apoyando, incentivando y orientando toda manifestación, me siento bien.
toda manifestación de ruptura con el orden existente en el plano económico, ideológico, cultural o cualquier otro. Identificar a los potenciales aliados estratégicos y explorar formas de acercamiento y articulación con ellos para avanzar en los objetivos comunes. Operar en nichos de descontentos sociales entre quienes tienen contradicciones ideológicas o estratégicas con el actual modelo de sociedad para ponerlos de nuestro lado y fortalecer nuestras filas. Generar en conjunto con los sectores explotados y oprimidos, con los descontentos sociales, una contrapropuesta de sociedad que recoja las más sentidas aspiraciones de los mismos y sea entendible y viable para la gente común. Y alrededor de esa contrapropuesta de sociedad, nuclear a todos estos sectores y lanzarnos a la lucha por el poder para transformar la sociedad dominicana y hacerla buena para la mayoría. Muchas gracias.